Pues buenas noches, amigos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. En este día estamos en el quinto tema, en la quinta sesión de Plan de Vida. El tema es el día del bien y el día de la adversidad. En la pasada sesión estuvimos hablando acerca de la bendición del descanso. Vimos que fue un tema que pues interesó mucho, que también fue de mucho interés y nos da gusto, en verdad nos da gusto que les pueda estar siendo útil, que lo estén aplicando a su vida, y les recordamos que es para nosotros importante tener su retroalimentación de cómo está siendo útil cada tema, a qué los está llevando, a qué compromisos, y si hay la necesidad de querer con nosotros platicar, estamos a sus órdenes. Nada es para nosotros más importante que estarles auxiliando en su vida y en su plan de vida. El tema de hoy es un tema igualmente importante. Vimos en el tiempo y la hora que nuestra vida se conforma por etapas, pero hoy vamos a ver que dentro de esas etapas hay días, y la importancia de entender también cada día que Dios nos da. Dijo el salmista: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, somos Vida y Comunidad. Mi nombre es Juan Antonio Hernández, mi esposa es Estela Rivera. Nos da gusto que podamos comenzar esta quinta sesión, y vamos a comenzar el día del bien y el día de la adversidad, y el versículo en el cual estamos centrando nuestro tema está en Eclesiastés 7, versículo 14, que dice así. Dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Si revisamos otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, podríamos decir que es una traducción más contemporánea, encontramos una definición o una traducción más ligera en el sentido de entendimiento. Dice así: disfruta de la prosperidad mientras puedes, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios.
Y al final dice, recuerda que nada es seguro en esta vida. Es lo que significa esta parte, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí se entiende mejor su significado porque dice el predicador, recuerda que nada es seguro en esta vida. Acuérdense que el predicador fue un poeta, el predicador fue un investigador, el predicador tuvo varias facetas en su vida y esta faceta de investigador le llevó a ver la vida debajo del sol o debajo del cielo en muchas familias. Y entonces con ese conocimiento, con ese aprendizaje, es que él llega a estos principios que hemos estado estudiando. Y entonces hoy vamos a ver uno muy importante. De entrada, él nos dice que hay dos tipos de días, el día del bien, y noten ustedes que no dice el día del mal. Él más bien dice el día de la adversidad. Y dice que este día de la adversidad tiene un propósito importante y es el considerar. El que nosotros al interior de nuestra vida reflexionemos haciéndonos preguntas hacia adentro. Eso significa inquirir, preguntarnos hacia adentro, ¿ok? Y dice que ambos días fue Dios quien los hizo, porque no hay nada seguro en esta tierra, ¿ok? Ese es nuestro versículo clave. ¿Y cuáles son estos días de nuestra vida? Primero, y esto es importante entenderlo y se relaciona con lo que nosotros ya vimos en la primera sesión del tiempo y la hora. La vida no solamente son etapas. ¿Se acuerdan que el mismo predicador nos habla en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo? Y él dice, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, en fin, él nos marca etapas muy definidas en las cuales nosotros hemos establecido nuestra vida y hay etapas que todavía vienen hacia adelante. Sin embargo, lo que aquí nos está queriendo decir es que esas etapas finalmente se conforman por días. Y de ahí la importancia de entender, de valorar y de disfrutar cada día. Y esto es importante porque él nos los hace ver también y lo vimos en alguna parte. Dice, no existen etapas buenas y malas, sino más bien días buenos y días malos. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil que nosotros podamos catalogar una etapa que es amplia como buena o como mala, porque pues al abarcar un periodo tan amplio, es claro que esa etapa tuvo buenos días y tuvo malos días. Entonces lo importante no es solamente la etapa, sino cómo vamos nosotros viviendo cada día de esa etapa. Por eso, y alguien lo llevó a decir, no hay vidas felices, más bien hay días felices, porque en la medida que nosotros vamos disfrutando, viviendo cada día, es como finalmente nosotros llegamos a una vida feliz. Te pongo una pregunta sencilla, si tú te remontas hacia atrás en tu vida, vas a recordar momentos muy deliciosos, muy agradables, que fueron precisamente esos días en los que tú estuviste feliz por alguna situación. Y tú no recuerdas tanto la etapa, tú recuerdas ese día. ¿Por qué? Porque ese día te llena de recuerdos, te llena de estar con tus hermanos, con tus padres, en cierto lugar, en cierta casa, en cierta ciudad. Entonces, los días son lo importante porque en la medida que vas viviendo cada día, vas construyendo finalmente tu vida, ¿ok? Ahora, el predicador, él no nos habla de mal, él nos dice, hay días de bien
y hay días de adversidad. Y él automáticamente con esto le da una connotación diferente a los días que pudieran ser complicados para nosotros. Porque él dice esos días, a pesar de que sean complicados, podrían ser de los más interesantes, ¿ok? Ahora, una cosa que es cierta, y nosotros lo podemos ver en el mismo relato del predicador, es que lo que predomina en cualquier vida son los días de bien. O sea, si tú haces una cuantificación de los días que Dios te ha permitido vivir, tú te vas a dar cuenta que en su mayoría han sido días de bien. ¿Ha habido días de adversidad? Sí, pero si esos proporcionalmente los comparamos contra las etapas y días que has sido feliz, es un hecho que la mayor parte son días de bien, o sea, son días para gozarte, porque dice, en el día del bien goza, o sea, en el día del bien disfruta. Entonces, la mayor parte de nuestros días son de bien. Sin embargo, y esto es cierto, y nosotros lo podemos constatar, es que, sin embargo, mucha gente vive en la adversidad, o mucha gente vive estacionada en una situación que le impide disfrutar y gozarse del bien que puede y tiene a su alcance hacerlo. O sea, mucha gente vive en una situación o de estrés o de angustia o de ansiedad que le impide gozar ese bien. Hoy, con lo complicado de la vida que tenemos, que es diferente a la que el predicador nos menciona, pero que se parece en algunos aspectos, como la violencia, como el no saciarse, como el afanarse, como el fatigarse en todo lo que hacemos, pues ello lleva a que muchas personas se mantengan en un estado de ansiedad permanente. Incluso hay síndromes en los cuales, a pesar de que la gente tiene la posibilidad ya de disfrutar lo que hizo, no puede. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad continua. Está en constante ansiedad por aquello que se imagina que tiene que hacer hacia adelante, y entonces no goza del bien, ¿ok? Y efectivamente es muy importante esto, porque el predicador, y ya lo vimos, hay una forma, ¿cómo le llama? Cuando una persona, pudiendo disfrutar el bien, no lo hace. Y a eso él le llama defraudar el alma. Y él dice que la aflicción de espíritu que estuvimos hablando en el anterior tema se relaciona mucho con la defraudación del alma. O sea, cuando nosotros en nuestro constante ajetreo diario traemos aflicción a nuestro espíritu, es muy fácil que lleguemos a defraudar nuestra alma. ¿Y qué significa eso? Dice el predicador: el que no gocemos de ese bien ni obtengamos el propósito de esa adversidad. O sea, tú puedes gozar del bien, pero no lo gozas, o estás en una situación de adversidad, pero tampoco le encuentras el propósito. Hay una autora que dice, y más adelante lo voy a comentar, pero ella dice que los mejores regalos de nuestra vida no nos llegaron con moño. ¿Por qué? Porque no llegaron como regalo, llegaron como prueba, como crisis, como una situación realmente adversa. Sin embargo, a la distancia se convierten en los mejores momentos. ¿Por qué? Porque le encontramos el propósito para nuestra vida y lo aprovechamos. Entonces, cuando nosotros no identificamos bien los tipos de días, o no disfrutamos cotidianamente, porque no nos estamos refiriendo al hecho de que quieras gozar después de tantos años, no, que cotidianamente tú
goces lo que tienes disponible para hacerlo y gozarte, ¿sí? O que en esa adversidad no le estés sacando todo el provecho, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, dice la imagen, cuál es la consecuencia de que nosotros no distingamos estos tipos de días? Se parece mucho al tiempo y la hora. Cuando tú no distingues entre el tiempo cronológico y el tiempo kairos, que es más bien el tiempo oportuno, dejas de interpretar bien la vida. Bueno, aquí lo que el predicador también nos está diciendo es que es clave que tú identifiques el día en el cual estás, pero que también identifiques ese propósito, ¿ok? Primero, ¿qué pasa? Que el que tú no sepas distinguir este tiempo, una consecuencia es que las personas vivan en una aflicción de espíritu permanente. O sea, ¿cuál es una consecuencia de no distinguir estos tipos de días? Es que tú vivas en una aflicción de espíritu permanente. Esto que decíamos de ansiedad, de aceleramiento, de no saciedad, tiene que ver con ello, y el predicador ya nos los dijo cuando nos caracterizó la vida debajo del cielo. También tiene que ver, y ya lo acabamos de decir, cuando las personas no gozan del bien y defraudan sus almas, ¿sí? Y el mismo predicador lo menciona. Vamos a ver en Eclesiastés 4:8, ve cómo él lo relata. Dice Eclesiastés 4:8, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien. Y dice el predicador, también esto es vanidad y duro trabajo. O sea, lo que él encontró debajo del cielo es que había muchas gentes que vivían en un afán permanente, y cuando podían disfrutar de ese bien que ya habían generado, no lo hacían. Y entonces él decía, después viene alguien diferente a gozarse de aquello que otros en ese sentido generaron. ¿Cuántas veces así pasa? Está la pareja afanándose y trabajando porque algún día tendrán tiempo para irse al exterior y visitar tantos y tantos lugares. Sin embargo, muere uno de ellos y todo ese bien finalmente no lo aprovecharon. Por eso es lo importante de cotidianamente, y si algo el predicador nos enseña es la cotidianidad. En Eclesiastés 2:17, que es el que anteriormente nos refiere el tema, dice así, dice en el 2:17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, cuando nosotros no distinguimos que cotidianamente podemos disfrutar lo que Dios nos concede, estamos en permanente aflicción de espíritu y defraudando a nuestra alma. Por eso el mismo predicador, ya lo leímos hace otra sesión, esto dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, el que nosotros cotidianamente disfrutemos el bien que hemos recibido es automáticamente no estar en aflicción de espíritu y no estar defraudando nuestras almas. También es cierto que algunos que no distinguen estos dos tipos de días es porque viven en el pasado, no entendiendo ni disfrutando la etapa que están viviendo. Ya lo vimos, el mismo predicador en Eclesiastés 7:10, él nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.
Dice en la traducción viviente, para entenderlo de mejor manera, dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Fíjate, muy corto, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Mucha gente piensa que como la etapa que está viviendo es muy complicada, es muy compleja, las etapas anteriores fueron mejores, entonces no está disfrutando esta etapa por lo complicado que sea, ¿sí? Y entonces vive en aflicción de espíritu, ¿sí? Sin darse cuenta, y lo veíamos por ejemplo en la sesión pasada de la bendición del descanso, que esa etapa es clave para su futuro, ¿sí? Veíamos lo que tiene que ver, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Si no entiende que es compleja esa etapa, pero es crucial para invertir en sus hijos, para que ellos le den descanso en el futuro, pues no solamente no vivió esa etapa, se remontó al pasado y tampoco hizo lo que tenía que hacer, ¿ok? También es cierto que esto es muy interesante porque tiene que ver mucho con el tema de hoy. Dice, personas que no identifican la enseñanza y oportunidad de la adversidad que se les está presentando. Dice Eclesiastés 7, 1 y 2. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El predicador nos está queriendo acercar al umbral de la muerte, y él dice que cuando tú te acercas a ese umbral de la muerte, pones tu corazón en ello y automáticamente eso capitaliza tu vida y se llena de grandes enseñanzas. ¿Qué significa esto? Que una adversidad es precisamente la que nos puede acercar a esa condición. Por eso dice, no vayas a lugares de fiesta, a lugares de banquete. Mejor ve a donde está el luto, porque indirectamente tú vas a pensar en la muerte y vas a traer pensamientos buenos a tu vida. Te pongo un ejemplo. Si tú vas por la carretera en tu vehículo y por alguna razón tu vehículo se sale de la carretera y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y cae a un barranco y tú no sabes cómo pudiste salir de tu vehículo con vida porque el vehículo quedó hecho un chicle, tú a partir de ahí no vas a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque estuviste tan cerca de la muerte que la muerte cambia automáticamente tu forma de ver la vida. A mí me ha pasado con varias personas que me han relatado, una persona me relató que estuvo en coma y estando en coma él tuvo todo un proceso de reflexión a su vida que cuando Dios le permitió regresar, él completamente cambió el sentido de su vida. Entonces, es lo que nos está diciendo el predicador. O sea, en la medida que tú te acercas a esa vulnerabilidad, tú vas a entender cosas importantes y por ello la adversidad se puede convertir, como decía una autora, en un regalo aunque no traiga moño. También es cierto, y ya lo vimos en el segundo tema, la eternidad en el corazón, que muchas personas viven no disfrutando los días que Dios les da, porque no echan mano de la eternidad que hay en sus vidas. Nosotros somos seres sobrenaturales, ya lo vimos. Nosotros somos seres que tenemos un espíritu. Y nosotros somos seres que tenemos un alma. Y el descanso implica también el descanso del alma. Tú te podrás ir al mejor lugar de playa a vacacionar, pero no porque tu cuerpo vacacione, tu alma vacaciona.
El espíritu y el alma requieren vacaciones diferentes. Y esas vacaciones son descanso espiritual. Y ese solamente lo obtienes cuando tú puedes venir al descanso espiritual de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas personas que hoy caminan por la vida con cargas que no pueden ellos solos. No pueden. Y se olvidan que hay eternidad en su corazón de la cual ellos pueden echar mano. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, ¿quién? Dios, en el corazón de ellos. Y fíjate, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando tú quieres cargar solo la adversidad, vas a entrar en aflicción de espíritu. Pero cuando tú te acuerdas que fuiste creado por un Dios todopoderoso y que ese Dios conoce tu vida de principio a fin, tú puedes encontrar descanso en Dios. Y tú puedes entonces, aunque estés en adversidad, entender que hay un propósito y descansar y agradecer, incluso el gozarte a su manera en ese tiempo, ¿ok? Entonces, esa es la consecuencia de que nosotros no identifiquemos esos tipos de días, ¿ok? Esa es. Ahora, qué otras recomendaciones o qué recomendaciones nos da Salomón? Bueno, la primera, él dice, en el día del bien, goza del bien. O sea, si hoy tienes todo para disfrutar, ¿por qué no lo haces? Si hoy tú mismo dices, tengo vida, soy joven, tengo una familia, tengo una profesión, no sé, tienes muchas cosas por las cuales tú pudieras estarte gozando, pues dice el predicador, ¿por qué no lo haces? Hoy que puedes hacerlo, gózate. ¿Y sabes por qué? Porque realmente hay gente que están en una situación tan complicada que ellos, aunque quisieran hacerlo, no lo pueden hacer. Seguramente a ti te ha tocado. Yo sí he vivido días en los cuales yo he dicho, Señor, me encantaría hoy poder saltar y no tener esta angustia que hoy estoy teniendo por esta situación en particular, pero sabes que por ese momento no lo puedes hacer. Incluso dices, cuando esto pudiera pasar, voy a alegrarme con todo lo que esté a mi alcance. Bueno, el predicador dice, oye, si la mayor parte de los días que Dios te da son de bien, ¿por qué no los disfrutas? Y por eso, el mismo predicador nos dice, yo se lo leo si no se alcanza a entender, pero él dice que celebremos la alegría. Fíjate lo que dice Eclesiastés 8, versículo 15. Yo te lo leo por si ahí no se nota. Dice Eclesiastés 8:15. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol. Ve, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Esto es bien interesante porque el predicador dice, por tanto, alabé yo la alegría. En otras versiones dice, celebré la alegría. Me propuse alegrarme, independientemente de la circunstancia en la cual esté. Él dice, yo alabé la alegría. Y fíjate lo que dice, que no tiene el hombre bien debajo del sol, bien, sino que coma, beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los, fíjate,
días de su vida. ¿Te das cuenta? Utiliza día, utiliza vida, utiliza bien y utiliza alegría. Entonces, la primera recomendación del predicador es: celebremos la alegría. Propongámonos ser alegres. Decía una vez alguien, y está basado científicamente, decía este psicólogo, decía una frase, decía: los pájaros no cantan porque son felices. Los pájaros son felices porque cantan. ¿Viste la diferencia? Podríamos nosotros aplicarlo a nuestra vida y decir: nosotros no cantamos porque somos felices, más bien nosotros nos alegramos, ¿sí? O nosotros sí somos felices porque cantamos. O sea, el hecho de nosotros proponernos ser alegres o celebrar la alegría, automáticamente ya nos pone en esa decisión de celebrar lo que tengamos por celebrar, ¿sí? También dice el predicador que nos alegremos, que nos emocionemos y esto es muy importante, que tomemos placer por la vida. Y dice Eclesiastés 6:8 algo muy interesante. Fíjate, dice: porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Y fíjate lo que él dice, que caminar entre los vivos realmente es una decisión, porque lo estás asociando al pobre, porque no depende de la riqueza, depende de la decisión de querer caminar entre los vivos. Una cosa yo te digo, estamos viviendo en un tiempo muy complicado donde la gente celebra más la muerte que la vida. Estamos en un país donde se celebra más la muerte en términos de acciones, en términos de agresión, en términos pues simplemente de valorar la vida, a celebrar la vida, ¿no? A caminar entre los vivos. Entonces, fíjate lo que dice el predicador: para que tú estés viviendo del bien y gozándote, celebra la vida, proponte alabar la vida. 2, tómale placer a la vida, ¿sí? ¿Cómo? Y dice el tercero: establezcamos rituales que celebren la vida. Es muy importante que tú en tu hogar, a tus hijos, los metas, los sumerjas en una cultura de vida, de alegría. Hace tiempo me acuerdo yo bien de una persona que él me decía: Juan, dice, yo pensaba que yo era muy inteligente. Yo pensaba que era un estudiante muy bueno porque era muy inteligente. Dice, pero cuando empecé a platicar en la carrera con mis compañeros, me di cuenta que no es que yo fuera tan inteligente, sino que yo no tenía problemas en mi casa. Mis padres siempre se respetaron, se amaron y nos educaron con mucha seguridad y con mucho amor. Y cuando dice, yo empecé a ver la vida de mis compañeros, pues me di cuenta que eran hogares disfuncionales, con matrimonios en ese sentido rotos y sin tener un amor que les diera seguridad. Entonces es cierto, esto es muy importante. Muchas veces nosotros venimos, y ya lo vimos cuando hablamos de la eternidad en el corazón, que nuestra personalidad se ha formado pues con lo que nosotros fuimos, con nuestros orígenes, con esas complejidades en las cuales nosotros vivimos. Y esas complejidades muchas veces son las que nos hacen difícil de gozarnos del bien, ¿sí?
porque incluso a veces hasta pensamos que no lo merecemos. Entonces, ¿qué es importante? Celebra la vida, camina entre los vivos y establece tú y tu hogar y tu familia rituales que le aporten vida a tu vida. Y es cierto, dice también el predicador, dice, en el día de la adversidad, considera, ya lo vimos, acerquémonos al umbral de la muerte. Esto no significa pues que te quites la vida, pero significa, como dice el predicador, que busques maneras de hacerte vulnerable. Cuando tú ayunas, te haces vulnerable. Cuando tú pasas 2 días sin comer alimento, te haces muy vulnerable y eso te hace que valores la vida. Por eso dice el mismo proverbista Salomón, que la persona que está saciada aún desprecia el panal de miel, pero la que está hambrienta, aún lo amargo le es dulce. ¿Ves qué interesante? El predicador nos quiere mostrar ello. O sea, ¿cómo te haces vulnerable? O cómo utilizas la adversidad. Decir, bueno, esta adversidad, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere hacer más fuerte? ¿Sí? Los grandes hombres de Dios se formaron en el desierto. Ese es un hecho. La historia de Elías, la historia de Eliseo, la historia de Moisés, la historia de Juan el Bautista, son personas que nos relata la Biblia, que fueron grandes espiritualmente, pero porque dependieron grandemente de Dios, en un contexto de desierto, en un contexto de limitación y de plena dependencia en Dios. Y eso es lo que la adversidad quiere llevarnos en nuestra vida. Esto es muy interesantísimo. El mismo Pablo lo dice, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y qué significa eso? Eso significa que cuando nosotros nos sentimos fuertes, pues Dios es difícil de que trabaje sobre nuestra vida, ¿sí? Segunda de Corintios 12:9. Dice así, dice, y me ha dicho, está hablando Pablo, está hablando de Dios, dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía una aflicción en su vida, en su cuerpo. Él la menciona, él tenía un aguijón, no dice qué era. Muchos estudiosos de la Biblia, por las mismas menciones que él hace, piensan que era un problema que él tenía con su vista, ¿sí? Él tenía una adversidad que le impedía o limitaba. Y él varias veces le pidió a Dios que se la quitase. Y Dios le contestó con esto, bástate mi gracia, o sea, bástate mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ve la conexión que hay entre Pablo y el predicador, porque Pablo lo dice de una manera muy profunda. Él dice, cuando nosotros somos fuertes, Dios es débil. ¿Sabes por qué? Porque no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida. Pero cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte. ¿Ves la conexión con la eternidad? Entonces, si tú estás en adversidad, es el mejor momento para conocer a Dios. Es el mejor momento para conocernos a nosotros mismos. Y por eso yo decía, esta autora dice, los mejores regalos no traen moño. ¿Por qué? Pues porque se presentan como una adversidad. Ambos días los hizo Dios. Eso tiene que quedarnos claro. No es de que los buenos días los manda Dios y los malos días los manda el diablo. No, porque entonces eso estaría negando la soberanía de Dios. Y Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Que nada sucede sin que Dios lo autorice.
Fíjate lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, como dice el predicador, tanto el día del bien como el día de la adversidad, Dios los hizo. Entonces, como dice también Jeremías en Lamentaciones, ambos días Dios los hizo, tienen un propósito y en ese sentido nosotros tenemos que pensarlo, ¿sí? También es cierto, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Si yo mi mente la estaciono en adversidad, pues voy a vivir en adversidad. Si yo mis pensamientos los lleno de que hay un propósito bueno, porque la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para mi vida, yo puedo pensar en ese sentido diferentes. Y dice al final, otros están viviendo tiempos más difíciles. Y esto es muy importante. A veces pensamos que nosotros estamos en una condición ya para desahuciarnos, en una condición para prácticamente quitarnos nuestra vida, pero cuando salimos a la calle nos damos cuenta que hay gente que en verdad están en esa situación y no se están quitando la vida. Hoy estamos pasando por días de adversidad como país y hay muchas familias que en verdad pones la pandemia, pones el temblor, añádeles las inundaciones y realmente es para que ellos se desahuciaran y no lo están haciendo. Yo conozco casos en verdad patéticos que cuando lo ves dices, Señor, ¿y por qué yo me estoy queriendo sentir como me siento? ¿Sí? Entonces eso lo tienes tú que pensar muy bien. Hay personas que están pasando tiempos muy difíciles. Te cuento muy rápido esta anécdota. Es la anécdota de una persona que cada vez que llegaba a su casa, salía su esposa, su suegra, sus hijas, queriéndolo saludar y platicar con él. Él llegaba cansado y entonces él se aturdía mucho. Y entonces fue a ver al gran sabio y el gran sabio le dijo, ok, yo te ayudo, te voy a resolver tu problema, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y entonces le dijo, esta noche, antes de dormirte, de irte a la cama, vas a meter a todas las vacas en tu cuarto. Pues no durmió esa noche, al otro día estaba todo con los ojos rojos. Fue a reclamarme al hombre sabio, el hombre sabio le dijo, no hemos terminado. Hoy vas a meter a toda la parvada de gansos. Y él dijo, estás loco, lo vas a hacer. Y lo hizo. No durmió. Al otro día le va a reclamar y le dice, no hemos terminado, hoy vas a meter a todas las gallinas. Y él le dijo, hombre sabio, estás equivocado. Le dijo, hazlo. Y así lo llevó. Al punto que ya el hombre fue el último día y ya le dijo, sabes que no he dormido, estoy muy mal. ¿Qué voy a hacer? Le dijo, ok, ya vamos progresando. Le dijo, hoy vas a sacar a todas las vacas. Lo hizo y al otro día regresó y dijo, oye, hombre sabio, dormí mucho mejor. Qué bueno, no hemos terminado. Al otro día le dijo que sacara a todos los gansos y lo sacó. Y así lo fue llevando hasta que sacó las vacas, los gansos y las gallinas. Y entonces este hombre regresó casi besando al hombre sabio y dijo, hombre sabio, he dormido como niño, nunca en mi vida había dormido como tal. Y entonces el hombre sabio le dijo, pues ya está resuelto, ya, regrésate y sigue viviendo tu vida. ¿Y cuál es la moraleja de esta anécdota? Pues que el hombre no cambió nada en su vida, simplemente lo expuso a una situación mucho mayor a la que él tenía. Y cuando lo regresó a la situación inicial, pues el hombre se dio cuenta que realmente era una situación muy buena. Entonces, esto es lo que también el predicador nos quiere decir. Eso que pareciera crisis es el mejor momento para trabajar en nuestras vidas, porque es de ahí donde muchos grandes cambios que nosotros queremos en nuestra vida es como se dan de veras. No, a veces se dan cambios en nuestra vida porque la cronología
nos lleva y nos lleva. Y entonces tienen que venir este tipo de situaciones que nos confrontan, que nos paralizan un momento, pero que nos hacen incluso cambiar muchas veces de perspectiva. Entonces, de ahí la importancia, pero también es cierto, y es parte, y ahorita lo vamos a ver de la reflexión, ¿ok? Lo vamos a ver. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? Bueno, esta ventana nos ayuda, así se le llama la ventana de Johari, nos ayuda a entender cómo es nuestra imagen ante los demás. Ajá. Y lo que nos dice esta ventanita es que nosotros tenemos un área pública, o sea, un área que todos ven y todos nos identifican como somos. La gente rápidamente te dice cómo eres en función de la imagen pública que tú das. Hay un área ciega que tú no conoces de ti, ¿sí? Pero sí la gente sí lo identifica. O sea, la gente sí se da cuenta de aspectos que tú tienes que muchas veces tú no sabes o no te das cuenta, ¿sí? Pero otros sí lo ven. Hay un área oculta que es la que tú ocultas, es el área que tú no muestras. Tú puedes manifestar cierto carácter, pero tú sabes que en lo interno eres otro, ¿sí? Y eso, pues aparentemente lo ocultas. Sin embargo, muchas veces la gente sí lo ve y por eso es que ciega esta área para ti, pero no para otros, ¿sí? Pero esto es muy interesante. Hay áreas que son desconocidas. O sea, ni tú las conoces, ni públicamente son conocidas, porque esas áreas desconocidas son las que emergen cuando vienen esas situaciones que cambian tu forma de pensar, ¿sí? Y muchas personas, tú veas sus historias de vida y te vas a dar cuenta que ese punto de inflexión se dio precisamente a partir de que se mostró lo que no se había mostrado, pero tuvo que ser mostrado por esa situación difícil que pasaron. Ok, primera pregunta. ¿Qué imagen tienen los demás de ti? Si tú les preguntases, oye, ¿cuál es la imagen que yo doy a conocer de mí? ¿Cómo la interpretas tú? Y eso es una muy buena pregunta, porque la gente te va a decir, pues eres una persona alegre o eres una persona pues, realmente difícil, eres una persona que vives enojada, es una persona que vive muy afanada, o eres una persona que realmente no se detiene. Y eso es importante porque eso pues nos tiene a nosotros que enseñar mucho, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros amigos, la gente que está muy cerca de nosotros, qué imagen tiene de nosotros. Segunda, ¿te consideras una persona feliz o una persona que vive en adversidad? ¿Cómo te consideras? No solamente lo que la gente ve de ti, sino tú. Realmente, ¿cómo te consideras? ¿Cómo manejas tus crisis? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Realmente eres una persona que sales adelante o eres una persona que se estaciona en la adversidad? ¿Qué has descubierto? Esto es importante. ¿Qué has descubierto de tu persona en tiempos de adversidad? O sea, esa ventana desconocida, ¿qué has podido encontrar de ella en la adversidad que se ha presentado a tu vida, ¿sí? O sea, ¿cómo reaccionas? Y eso es muy importante entenderlo porque nos empieza a mostrar parte de cómo somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué has descubierto de tu personalidad en tiempos de adversidad? Y aquí ya viene la tarea. La tarea es, menciona 3 aspectos que capitalizaste en tu vida del último tiempo de adversidad vivido. O sea, así como una persona que te digo que yo conocí, por ejemplo, yo conocí a una persona hace mucho tiempo en Guanajuato que estuvo 7 años en coma.
7 años en coma. Él se había ido a estudiar al extranjero y ya estando en el extranjero empezó a perder la memoria a tal punto que le hablaron a su familia para que fuese por él y llegando exactamente a México perdió el conocimiento y estuvo 7 años en coma. Su mamá fue la que lo mantuvo porque ella siempre tuvo la expectativa de que él iba a levantarse y se levantó. Bueno, esta persona es claro que a partir de ese hecho tuvo una vida muy diferente. ¿Por qué? Porque hubo aspectos que él capitalizó de este tiempo de adversidad. Entonces la pregunta es, en esas adversidades que tú has tenido, o la última o las últimas, ¿qué aprendizajes tú tomaste y capitalizaste para ti? Dijiste, esto lo tengo que incorporar en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es determinante para el plan de vida que estás construyendo, ¿sí? Toda esta iniciativa que estás queriendo de tu persona tiene que fundamentarse en esto que también es parte de tu vida. Y finalmente, esta es una muy buena pregunta, la última. ¿Qué bien tienes ya que pudieras disfrutar tú y tus seres queridos? A lo mejor tú eres una persona muy afortunada, ¿sí? Y digo afortunada porque no todos pudieran tener esas condiciones. Y a lo mejor tú tienes hoy condiciones excepcionales, excepcionales en descanso, como ya lo vimos la semana pasada, pero pudieran ser excepcionales en términos de bien, de que te has esforzado juntamente con tu familia, o tú, por mucho tiempo, y hoy puedes disponer de ese bien para gozarte, para alegrarte, y a lo mejor es muy buen tiempo para que lo hagas. Y entonces esa es mi pregunta, pues si lo puedes hacer, ¿qué te está faltando? O sea, ¿por qué lo estás posponiendo cuando dice el predicador que si algo él vio en esta vida es que nada es seguro? Y entonces tenemos que estar no solamente en la cotidianidad disfrutándolo, sino también cuando dices, oye, ha sido el fruto de mucho trabajo, ¿sí? O quizás, y eso también lo menciona el predicador, hoy vives tan afanado que no estás trabajando sobre el diseño de tu vida, ¿sí? Eres mujer y a lo mejor no te has puesto a pensar, pues que como mujer tienes cierta etapa para también tener hijos. Y entonces en tu plan de vida tienes que saber si quieres tener o no tener hijos. ¿Por qué? Porque es importante con respecto a ese bien que hoy tienes. ¿Por qué? Porque quizás en ese afán pasa el tiempo para que tomes una decisión de ese tipo y entonces lo dejas pasar. Y hoy por hoy tienes ese bien para poderlo disfrutar y para poderlo gozar. Entonces esas son las tareas, ahí se quedan, con las otras muchas que hemos estado dejando. Hazlas, en verdad, porque son fundamentales para el tema que viene la próxima semana. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Este tema compártelo, en verdad, mándalo a gente que sepas que le puede ser útil y diles que los demás temas también los pueden consultar en nuestra página Vida y Comunidad. Si tú quieres mandarnos tus tareas o preguntas, mándalas a vidaycomunidad@gmail. Y nosotros con todo gusto te contestamos. Juan Antonio Hernández y mi esposa Estela Rivera, te damos las gracias y te decimos buenas noches. Pronto nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.